Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase número 7 de Química Orgánica, sección única del segundo semestre de FAUSAC, que está asignado a Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, el número de registro 2002-0176. Este curso está a mi cargo este semestre. Debido a una huelga que tienen los estudiantes, no viene ningún estudiante, por lo cual yo, como evidencia de que sí estoy dando el curso, pues voy a grabar la clase. Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que nos quedamos, en donde nos quedamos en la clase número 6. Vamos a presentar disculpen, pero estaba fallando el sistema porque vamos a ver qué pasa ahora. Estaba pestañeando. Ahorita sí ya estamos bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase número 7. Y vamos a empezar a ver el tema de solubilidad. Entonces, la solubilidad es un proceso en el cual una sustancia se disuelve en otra. Por supuesto, eso es solubilidad, pero si la sustancia no se disuelve, quiere decir de que la sustancia es insoluble. Entonces, vamos a tener, en este caso podemos ver en lo que es la presentación, podemos ver el soluto, que sería representado por esto. El soluto tiene sus propias fuerzas intermoleculares. De aquí tenemos el disolvente, que también tiene sus propias fuerzas intermoleculares. Y luego, cuando nosotros agregamos el soluto al disolvente, si la sustancia se disuelve, lo que va a pasar es de que el soluto va a ser rodeado por moléculas de solvente. Se dan cuenta que aquí están completamente rodeado el soluto. Entonces, esto quiere decir que el soluto en este disolvente fue soluble. Acá el soluto se dice que está solvatado, o sea que el disolvente lo rodeó. Bueno, ¿qué es el proceso? Bueno, en el primer paso deben romperse las fuerzas intermoleculares que unen las partículas del soluto entre sí. Primer paso. Segundo paso, deben romperse las fuerzas intermoleculares que unen las partículas de disolvente. Y el tercer paso, deben formarse fuerzas intermoleculares que unan a las partículas del soluto con las del solvente. Lo que habíamos dicho, solvatación de A por B. O sea que el soluto está completamente rodeado de disolvente. Eso quiere decir de que se disolvió. Bueno, vamos a ver una tabla resumen de cómo es la solubilidad entre distintas sustancias. Bueno, vamos a ver una sustancia muy polar, una sustancia poco polar y una sustancia apolar. Acá tenemos los disolventes, muy polar, poco polar y apolar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una sustancia o un soluto muy polar, en un disolvente muy polar se va a disolver, o sea que va a tener una solubilidad buena. En un poco polar va a tener una solubilidad regular, pero en un apolar no va a ser soluble. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el poco polar, si es un soluto poco polar, en muy polar va a ser regular, en poco polar va a ser una buena disolución y en apolar va a ser regular. Ahora, si tengo un soluto o una sustancia que es apolar,
en muy polar no se va a disolver, en poco polar se va a disolver regular y en apolar se va a disolver de forma buena. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues la regla de oro de solubilidad dice que igual disuelve a igual. Eso es importante, chicos. Igual disuelve a igual. Entonces, si una sustancia o un soluto es polar, se va a disolver en un disolvente polar. Si un soluto es apolar, se va a disolver en un disolvente apolar. Muy importante. Vamos a ver el cuarto punto, que es puntos de fusión. Entonces, en los puntos de fusión vamos a pasar de un estado sólido que está bien ordenado a un estado líquido que ya no está tan ordenado. El proceso de pasar de sólido a líquido se llama fusión y el proceso de pasar de líquido a sólido se llama congelación. Una de las características de los sólidos es que son incompresibles, o sea que no los podemos comprimir y además retiene la forma, ¿verdad? Que son los polvos, ¿verdad? Entonces el polvo retiene su forma. Ustedes echan un poco de polvo en una mesa, pues el polvo sigue igual. En cambio, en el caso de los líquidos son incompresibles también, o sea que no se pueden comprimir a presiones normales. Y luego no es capaz de retener su forma. Si ustedes miran, el líquido adquiere la forma del recipiente donde está almacenado. Y si ustedes lo echan en una superficie, pues se va regando en toda la superficie. Dependiendo de la viscosidad que vimos anteriormente, se puede ir más lenta o más rápida. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un sólido. El primero es un sólido que son ladrillos apilados desordenadamente, y de ahí podemos tener un sólido que sean, como en este caso una pared, unos ladrillos ordenados en forma de una pared. Entonces, ¿cuál de las dos es más fácil de romper? Pues definitivamente es más fácil de romper la estructura que está desordenada. En cambio, la pared que está ordenada es mucho más difícil romper. Bueno, ¿y cómo lo comparamos con los sólidos? Acá tendríamos una sustancia sólida no cristalizada, lo que sería un polvo, y acá sería una sustancia cristalizada, o sea, forma cristales. Entonces, la forma cristalizada estaría muchísimo más ordenada que la que forma un polvo. Bueno, vamos a ver las tablas de punto de fusión. Bueno, aquí lo que tienen que ver como primer cosa importante son hidrocarburos, quiere decir que están formados solo de carbono e hidrógeno, o sea que son alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Bueno, podemos ver según los datos que miramos aquí, pues que tienen puntos de fusión bastante bajos. Entonces quiere decir que estos van no tienen muchas fuerzas intermoleculares, por eso es de que tienen propiedades físicas bajas. En este caso, el punto de fusión tiene valores, miren, el butano de menos 38.35, y esto implica que muchos de estos compuestos sean gaseosos. Por ejemplo, tenemos el propano, que es un gas, ¿verdad? El butano es gas. Los líquidos comienzan a presentarse a partir del pentano. Bueno, entonces, con esta tabla nosotros podemos decir que el punto de fusión de los hidrocarburos es bajo. Esa es la conclusión que podemos sacar. Entonces, para el punto de fusión es más importante la simetría que las fuerzas intermoleculares, debido a que las moléculas están muy cercanas. ¿Se acuerdan ustedes que en el estado sólido las moléculas están más ordenadas? Por lo cual el ordenamiento tiene que ver mucho con la simetría.
Entonces el punto de fusión se ve más afectado por la simetría que por las fuerzas intermoleculares, que ya vimos. Vamos a ver el quinto punto, que sería punto de ebullición. Entonces nosotros estamos pasando de un estado líquido a un gaseoso. Entonces ese proceso se llama evaporación o ebullición. Luego, si yo paso un gas a un líquido, se llama condensación. Bueno, el líquido ya dijimos que es incompresible y agarra la forma de lo que es el recipiente donde está. Pero ahora el gas, miren, como el gas está más separado, muchísimo más separado que un líquido, entonces esto sí lo podemos comprimir a presiones normales. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros vamos a transformar un líquido a gas, evaporación. Vamos a transformar un gas a líquido, condensación. Bueno, vamos a ver la tabla de puntos de ebullición de hidrocarburos. Entonces, ahora tengo los datos. Miren los datos. Prácticamente el metano, el etano y el butano son gases a temperatura ambiente. Ya el pentano se dan cuenta que es líquido, pero es bastante volátil. Podemos observar también que si notamos en los puntos de ebullición, son más grandes los del alquino. De ahí serían los del alqueno y por último los del alcano. Además también podemos notar que entre más crezca la cadena carbonada, más parecidos van a ser los puntos de ebullición. Se dan cuenta que acá eicosano significa 20 carbonos, tiene 343. El respectivo alqueno en carbono 1, 341. Y el alquino de 20 carbonos en 1, 340. Se dan cuenta que prácticamente los puntos son iguales. Entonces, cuando son pequeños, los alquinos van a tener un poquito más de punto de ebullición que los alquenos y los alquenos que los alcanos. Vamos a ver la tabla de puntos de ebullición. Entonces, aquí podemos ver el efecto de lo que son, como son hidrocarburos, de la forma en el espacio. Como vimos anteriormente, los hidrocarburos únicamente tienen fuerzas de Van der Waals. Y las fuerzas de Van der Waals dependen únicamente de la longitud de lo que es el respectivo hidrocarburo. Entonces, nosotros podemos ver que entre más ramificado esté el compuesto, menores propiedades físicas tiene. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver el butano. El butano, tenemos el N-butano, que su forma sería 1, 2, 3, 4, lineal. El isobutano ya tiene una forma 1, 2, 3 y 4. Ya tiene una forma que es ramificada. Bueno, entonces este es más lineal que este. Entonces podemos ver que en la tabla, precisamente el butano, el N-butano, tiene menos 0.50, que es más alto que el isobutano, que tiene menos 12. ¿Se acuerdan ustedes que con signos negativos, entre más pequeño es, más alto es? Ahora miremos con el pentano. En el caso del pentano, tenemos el N-pentano, que es un compuesto lineal de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. De ahí tenemos el isopentano,
que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos el neopentano, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces se dan cuenta ustedes que acá, pues el más lineal sería este. Y ahí este es un poco más esférico y el neopentano es completamente esférico. Entonces nosotros vimos anteriormente que en este caso el n-pentano tendría mayores fuerzas de Van der Waals por la superficie, por lo cual tiene mayor punto de ebullición y tiene 36.07. De ahí tendríamos el isopentano, que es un poco más esférico que este, pero es menos esférico que el neopentano, por lo cual el isopentano tiene 27.85, que es más bajo que este. Y el neopentano, que es más esférico, tiene el menor punto de ebullición, que es 9.5. Entonces se dan cuenta que aquí, como estos compuestos solo tienen la influencia de la fuerza de Van der Waals, tiene mucho que ver la superficie. Bueno, entonces les queda a ustedes como ejercicio hacer lo que es la estructura del N-hexano, del isohexano, del 3-metilpentano y del 2,3,5-dimetilbutano. Y se dan cuenta que en este caso el N-hexano sería el más lineal, por lo cual tiene el punto de ebullición más alto. Miremos los puntos de ebullición de los ciclos. Tenemos en este caso los ciclos alifáticos, ciclohexano, metilciclohexano, 1,2-dimetilciclohexano, 1,3-dimetilciclohexano, 1,4-dimetilciclohexano. Todos estos son alcanos. Acá tenemos los aromáticos, benceno, tolueno, ortosilueno, metacileno y paracileno. Entonces, como primera cosa podemos ver que estos compuestos todos son líquidos. Y podemos ver que entre el ciclohexano y el benceno prácticamente es el mismo punto. Pero después, con estos otros compuestos, podemos ver que los aromáticos normalmente son más altos que los alifáticos. Ojo. Esto es por su forma. En el caso, vamos a ver posteriormente, de los aromáticos son planos. En cambio, los alifáticos no son planos. Entonces, resulta que hay más impedimento estérico o puede haber mayor impedimento estérico en los cicloalcanos o los ciclos alifáticos que el benceno, porque es plano debido a su hibridación sp2. Bueno, una cosa importante, para el punto de ebullición es más importante las fuerzas intermoleculares que la simetría, debido a que la distancia entre moléculas es mayor que el estado sólido. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso del estado sólido están más pegadas las moléculas, por lo cual para él lo más importante es la simetría del compuesto orgánico? Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Bueno, primero aprendimos el momento dipolar, que es un efecto que sufren los compuestos orgánicos, que es debido a la diferencia de electronegatividades, y el momento dipolar se calcula por la suma vectorial de los diferentes polaridades de enlace. Luego vimos las fuerzas intermoleculares, que son fuerzas iónicas que se presentan en los compuestos inorgánicos, interacciones dipolo-dipolo que son generadas por diferencia de electronegatividades entre átomos y son especialmente o son únicamente se presentan en enlaces covalentes. De ahí tenemos las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas de superficie, que acabamos de platicar un poco de ellas, que también solamente se dan con enlaces covalentes. Y luego tenemos las fuerzas puente de hidrógeno. Entonces, las tres últimas se dan en los compuestos orgánicos, y la que aumenta más las propiedades físicas es el puente de hidrógeno. Luego tenemos las interacciones entre moléculas.
Vimos las fuerzas de Van der Waals y cómo se producen, que son superficiales. Vimos las fuerzas dipolo-dipolo. Vimos las fuerzas puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno aumentan bastante las propiedades físicas debido a que forman enrejados. Y una cosa importante, que solo forma puente de hidrógeno cuando el hidrógeno está unido al oxígeno, al nitrógeno o al flúor. Solubilidad de compuestos, pues vimos la regla de oro, que igual disuelve a igual. Vimos las propiedades físicas como punto de fusión, que es pasar de estado sólido a líquido. Punto de ebullición, pasar del estado líquido al sólido. Entonces eso fue lo que vimos en esta presentación, unidad 1, parte 4, efectos de los compuestos orgánicos. Vamos a empezar a ver ahora lo que es el trazo de las moléculas orgánicas. Y vamos a ver cómo representamos las moléculas orgánicas y cómo interpretar estas estructuras. Bueno, vamos a ver los objetivos que tenemos para esta presentación. Que los estudiantes conozcan cómo se trazan las estructuras orgánicas, que los estudiantes conozcan la clasificación, el orden de los principales grupos funcionales en los compuestos orgánicos, que los estudiantes aprendan a clasificar los diferentes carbonos presentes en los compuestos orgánicos, que se clasifican como primarios, secundarios, terciarios y orden cero. Que los estudiantes conozcan la isomería y los tipos que existen en los compuestos orgánicos. Esos serían los objetivos de esta presentación. Vamos a ver el trazo de las estructuras orgánicas. Bueno, entonces, en las estructuras de Kekulé que hemos trazado hasta ahora, que ya la vimos anteriormente, los enlaces son representados por líneas, ¿verdad? Y esta línea representa que tiene dos electrones. Los enlaces que forman los compuestos orgánicos, pues ya sabemos que son tipo covalente. Esas estructuras se han usado durante muchos años y son un lenguaje químico universal. Entonces puede haber dos químicos en países distintos que no comprendan sus respectivas lenguas maternas, pero para ellos una estructura química significa lo mismo, ¿ok? La mayoría de los químicos orgánicos trazan muchas estructuras cada día y pronto encuentran que es tedioso indicar cada enlace y cada átomo, y además puede uno confundirse, ¿verdad, jóvenes? Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la vitamina A, que es la estructura que tenemos abajo, que se llama retinol, tiene una fórmula molecular de C20H30O. O sea que tiene 51 enlaces químicos que unen a los 51 átomos que conforman el compuesto. Este compuesto se puede representar indicando cada enlace y átomo, pero esto es algo tardado y el dibujo resultante es difícil de leer. Así pues, los químicos han inventado varios métodos taquigráficos para representar la estructura. ¿Qué significa taquigráficos? Pues significa resumidos, ¿verdad? Para hacer la lectura de las estructuras más simple. Bueno, vamos a ver un cuadro importante. Bueno, acá tenemos los primeros dos parámetros importantes en la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, la fórmula molecular nos va a estar dando
la composición de átomos de la molécula originalmente. La fórmula empírica me va a dar la menor relación entre los átomos. Entonces, puede ser de que la fórmula empírica coincida con la molecular cuando ustedes tienen números primos que no se pueden dividir. Pero en este caso se dan cuenta que tenemos el etano, que tiene 2 carbonos. Acá tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces a esto le puedo sacar mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. O sea que en este caso sí tienen una fórmula empírica. Entonces en el examen tienen que tener mucho cuidado en ver qué fórmula es la que yo les estoy pidiendo, ¿verdad? Porque puede ser la misma si, como les digo, la fórmula molecular tiene números primos. Ahora si no, pues va a variar. Entonces ustedes tienen que estar seguros qué es lo que les estoy preguntando. Bueno, luego de eso tenemos la fórmula estructural desarrollada. Podemos ver que acá tiene todos los enlaces que forman este etano. ¿Se dan cuenta? Carbono-carbono, carbono-hidrógeno, que son 6, y un carbono-carbono. Ahí están toditos los enlaces. Bueno, ahora miremos la fórmula estructural semidesarrollada o condensada. Entonces miren acá, esto es un poco tedioso o más difícil de hacer que esta fórmula semicondensada o semidesarrollada o condensada. Miren ahora que hice, ya no puse los enlaces carbono-hidrógeno, sino que solamente puse CH3-CH3. La fórmula estructural abreviada no se aplica aquí porque el compuesto es muy pequeño. Y la forma de líneas, que es una de las que más se utiliza, pues una cosa que ustedes se les pasa es de que es, en este caso la representación es una línea, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir de que la línea tiene puntas. En cada punta va a haber un carbono, ¿ya? Y además acá, como el carbono está formando 4 enlaces, quiere decir de que acá hay 3 hidrógenos y acá hay 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces es el código escondido de una representación de líneas, y eso es lo que ustedes tienen que pasar de líneas a la fórmula molecular. Entonces se dan cuenta que acá es una forma taquigráfica, una forma sencilla o abreviada de poner el compuesto orgánico. Y entonces es muy utilizada esa. Entonces tenemos que entender bien cómo la debemos de interpretar, jóvenes, porque muchos se hacen bolas con esto. Bueno, entonces ahora vamos a ver el decano. El decano no es el decano de la facultad, jóvenes, no, que es el compuesto orgánico que tiene 10 átomos de carbono y 22 átomos de hidrógeno. Entonces, podemos ver que estos números tienen mitad. Entonces, la fórmula empírica sería 10 dividido 2, 5, y 22 dividido 5, 11. Esta sería la fórmula empírica. Bueno, ahora miremos la fórmula desarrollada. Miren, la fórmula desarrollada tiene sus 10 carbonos y sus 22 enlaces con los hidrógenos. Se dan cuenta que esto ya es un poquito más complicado o más tardado de hacer. Y por eso, pues esto pues normalmente no lo utilizamos. Bueno, entonces también podemos hacer una condensación utilizando la semidesarrollada condensada. Entonces miren ahora que puse. En el último puse CH3 y en todos los de en medio CH2. Miren, CH2, 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 CH2. Y en el último otra vez CH3. Porque acuérdense que el carbono va a tener 4 enlaces. En este caso, como es hibridación sp3, tiene 4 enlaces simples. Bueno, pero esta fórmula también es tardado de escribir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí sí puedo aplicar la fórmula estructural abreviada. ¿Y qué es lo que hago? Entonces, los que están repetidos, entonces le pongo un paréntesis y les pongo cuántas veces está repetido. Entonces, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CH2. Entonces le pongo CH2 sub 8, que significa que hay 8. Y en las puntas le pongo CH3. Por supuesto, la suma debe ser igual a 10, ¿verdad? Entonces sería 8 más 2, 10.
Y la más sencilla, miren ustedes acá, sería la de líneas. Entonces ahí, pues esa es bien fácil de dibujar. Pero se dan cuenta ustedes cómo la dibujo como dientes, ¿verdad? Eso es otra cosa que debo aprender. Entonces fíjense pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahí tengo los 10 carbonos. Pero miren acá qué significa una cosa. ¿Qué significa lo que habíamos dicho? En cada punto hay un carbono, ¿verdad? Y por eso hay 10 carbonos, porque es decano, que significa 10, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Carbono, carbono y carbono. Pero no debemos de olvidar que acá también hay cuántos hidrógenos también están sobreentendidos. En esta punta tienen 3, en esta tienen 2, acá 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 tienen 2 y acá tienen 2. O sea, perdón, acá tienen 3, perdón. Entonces, entonces, ojo, estos puntos primero carbono y lo que no tenga, aquí solo tiene un enlace con carbono, entonces le faltan 3 enlaces y esos enlaces que son hidrógenos. Aquí tiene 2 enlaces carbono y le faltarían 2 hidrógenos. Entonces, ojo con eso, jóvenes. Eso es lo que muchas veces ustedes se confunden. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la otra estructura, que es el isobutano. El isobutano, pues tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. Acá tenemos. Esta también tiene, se puede dividir en dos. Entonces, en la fórmula empírica sería C2H5. Se dan cuenta que sí tiene fórmula empírica. Pero fíjense pues, si ustedes por ejemplo tienen una fórmula molecular, fíjense pues, C9H, la fórmula molecular de los alcanos es 9 por 2, 18 más 2, 20. Entonces, esta no tiene fórmula empírica. ¿Por qué? Porque 9 no tiene mitad y 20 no tiene novena. Entonces, esta sería la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿verdad? Entonces, cuidado cuando tiene números primos, no se puede sacar. Bueno, entonces vamos a ver que tenemos entonces la fórmula estructural desarrollada. Miren cuánto tiene. Tiene los 3 carbonos, 1, 2, 3, 4. Y tiene 3 enlaces de hidrógeno. Miren, entonces esto es como que fuera un arbolito, ¿verdad? Y esto pues ya es más difícil de escribir. Imagínense, si lo quieren poner en computadora, pues tienen que utilizar un programa específico. Luego tienen la estructura semi desarrollada condensada. Miren, ahora solo ponen CH y CH3 en las puntas, que es más fácil. Y ahora tienen la abreviada
miren ahora CH y ponen entre paréntesis y podré poner en este caso los 3 metilos. Y la forma de líneas pues pueden poner como se dan cuenta en el centro el carbono y van a estar 3 metilos en las orillas. Por supuesto, en este caso lo más sencillo siempre va a ser la de líneas. Pero en este caso tienen que ver. Aquí hay 4 carbonos. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno y aquí hay uno. Ahora aquí, ¿cuántos hidrógenos van a haber? 3. Aquí, ¿cuántos? 3, porque tiene solo un enlace con otro carbono, faltan 3. 3. Ahora aquí, este carbono tiene 3 enlaces, por lo cual solo falta 1. Ese 1 sería el hidrógeno. Vamos a ver estructuras cicladas también. Entonces podemos ver que tenemos en este caso el ciclopentano, que sería una fórmula de C5H10. Entonces esta tiene quinta parte, sería CH2, ¿verdad? La fórmula empírica. Miren la fórmula desarrollada, tiene el ciclo de 5, que sería un pentano, y con todos los hidrógenos, que serían CH2. Luego la condensada pues solo tendría CH2 en cada uno de los carbonos del ciclo de 5. Luego tenemos la fórmula abreviada donde el CH2,5, que se repite 5 veces, tiene este círculo que significa que están cicladas. Y la fórmula estructural de líneas pues tiene la forma del pentágono. ¿Miren? En cada una de las puntas del pentágono tiene un carbono, y el carbono, si se dan cuenta, todos los carbonos del ciclo tienen 2 enlaces con carbono, por lo cual le hacen falta 2 hidrógenos para completar los 4 enlaces del carbono. Miremos ahora la del benceno, que es un aromático, que es otro tipo de hidrocarburos que vimos ya. Entonces tiene una fórmula de C6H6, se dan cuenta que tiene los dobles enlaces alternados, uno sí, uno no, y tiene un enlace, doble enlace, carbono-carbono, y tiene un enlace simple con hidrógeno. Entonces, ¿tiene fórmula empírica? Sí. Tiene sexta parte, me caería C1H1. Bueno, luego tengo la fórmula desarrollada, que se dan cuenta que tengo desarrollado todos los enlaces. Y ahí tengo también la condensada, se dan cuenta que ahora solo pongo CH. Y en este caso la abreviada la puedo poner así, pero no funciona porque aquí yo no estoy especificando en dónde o en qué carbono están los dobles enlaces, por lo cual no funciona. Ahora la forma de línea sí, es un ciclo de 6 que tiene los dobles enlazos alternados. Uno sí, uno no, sí, no, sí, no. Entonces, esas serían las representaciones que vamos a tener los compuestos o que van a tener los compuestos orgánicos. Bueno, entonces, un comentario más es, aunque agrupaciones tales como el CH3, el OH y el NH2 por lo general se escriben con el átomo de carbono, oxígeno o nitrógeno primero y después se ponen los átomos de hidrógeno, algunas veces las invertimos de orden, o sea, poner primero el hidrógeno. Entonces tenemos escritura H3C o HO o H2N. Si hay necesidad de hacer más claras las conexiones de enlaces en una molécula. Sin embargo, no se invierte en unidades más largas porque ya resulta más CH2, CH3, no escribimos H3CH2C porque podría ser confuso. Sin embargo, no existe una regla bien definida que cubra en estos casos, que es una gran parte una cuestión de preferencia. Bueno, entonces miremos acá, jóvenes, miren. Acá se dan cuenta de que voy a escribir el CH3 unido a un anillo aromático, pero a un anillo cíclico, perdón, es un cicloalcano. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues entonces esto es cuestión, como decía ahí el texto, es cuestión de preferencia.
o cuestión del profesor que enseña. Entonces fíjense pues, si yo tengo este ciclo y le coloco CH3, entonces en este caso pues está claro, ¿va?, que este carbono está unido al carbono, ¿verdad? Pero si yo le colocara aquí igual CH3, ¿qué da a entender esto? Da a entender que este carbono está unido al hidrógeno, y eso no es así, no, que este carbono está unido a un carbono. Bueno, entonces por eso ya no pongo así, no, que pongo al revés los hidrógenos. Entonces pongo primero los hidrógenos y de ahí el carbono. Entonces se dan cuenta que ahí está unido carbono-carbono, como debe ser. Pero eso se usa mucho cuando son pequeñas, si no, de lo contrario ya no se utiliza. Bueno, entonces aquí igual, miren, aquí pongo un sustituyente OH, significa que este carbono y este oxígeno están formando un enlace covalente. Pero si yo pongo igual acá, miren pues, si yo pongo igual acá, entonces resulta que ahora parece que este está unido al hidrógeno. Entonces por eso es de que le doy vuelta a manera de indicar cómo está realmente el enlace. Entonces pongo primero H y después O. Entonces aquí está unido carbono, oxígeno. A eso hace referencia lo que estamos discutiendo, ¿ya? Igual pasaría, entonces en este caso, miren, ahí es donde dicen las preferencias. Entonces aquí estamos utilizando cuando son compuestos sencillos. Entonces ahora aquí yo voy a poner el sustituyente CH2CH3. ¿Eh? Entonces el carbono este está unido al CH2. Pero si yo lo pongo igual acá, entonces miren cómo me queda. CH2, CH3. Y se da a entender como que este está unido al CH3, pero en realidad no es así. Pero debido a que, digamos, supuestamente yo lo debería de poner, miren cómo lo debería de poner. CH3, H, pero no sin más. Lo tendría que poner al revés los enlaces. Entonces tendría que poner H3C, H2C. Entonces esa sería que está unido al CH2. Entonces esto ya resulta más confusivo y esto ya nosotros sabemos que va a estar unido al CH2 porque aquí le falta un enlace más. Este carbono ya está lleno, se dan cuenta que tiene 3 más el enlace carbono CH2 ya sería 4. En cambio aquí le falta un enlace. Entonces supuestamente ya debemos de entender que el enlace es con el CH2. Eso es lo que decían, que ya se tornaría muchísimo más complicado. Bueno, y lo que tenemos, por ejemplo acá, si yo pongo un NH2, pues el nitrógeno está unido al carbono. Pero si yo pongo NH2 como está ahí, y lo pongo a este lado, pues ahora resulta que como que el carbono está unido al nitrógeno. Y entonces ahí lo que hago, pues igual, pongo primero el hidrógeno y después pongo el nitrógeno. Entonces ahí sí está unido al nitrógeno. A esos detalles se refiere este párrafo. Bueno, espero que les haya quedado claro y vamos a continuar. Miremos acá la interpretación de estructuras de enlaces de línea. Esto es muy importante, va a ser evaluado en el respectivo examen, dice, o en el examen corto. La carbona, una sustancia responsable del olor de la hierbabuena, tiene la siguiente estructura. Determine la fórmula molecular de la carbona. Entonces ustedes en los libros encuentran esta fórmula, ¿verdad? Que es una estructura de líneas. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, a partir de esta estructura de líneas, deben calcular su fórmula molecular. Bueno, entonces miremos. Acá, miren pues qué es lo que tengo que hacer, y eso es importante. Acá este carbono va a tener 3 hidrógenos, ¿verdad? Que es este, miren, para llegar a los 4. Ahora, este carbono que está acá
no tiene ningún hidrógeno porque tiene 4 enlaces. Se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, o sea que ya no puede formar con hidrógeno. Ahora miremos este carbono. Se dan cuenta que este carbono solo tiene 2 enlaces, por lo cual le faltan 2, que serían los 2 hidrógenos. Este carbono está unido a 3, miren, por lo cual le hace falta un enlace, sería un hidrógeno. Este carbono está unido a 3 porque tiene un doble enlace, sería 1, enlace simple y enlace sencillo. Para llegar a 4 le falta 1, que sería los hidrógenos. Luego tenemos este, si se dan cuenta, este carbono tiene sus 4 enlaces. Tiene para este carbono 1, para este carbono tiene doble, entonces tiene 3, y para este tiene 4. Entonces quiere decir de que no tiene ningún hidrógeno. Ahora, este carbono que está acá, se dan cuenta que solo tiene un enlace con este carbono, por lo cual le faltan 3 enlaces, que serían hidrógeno. Ahora, miremos el caso de este. Se dan cuenta que este carbono tiene 4 enlaces. 1, 2 y el doble enlace 4. Entonces no tiene hidrógenos. El oxígeno pues ya tiene sus dos enlaces, por lo cual no tiene hidrógenos. Ahora aquí miren, este carbono está unido a 2 carbonos, por lo cual le hacen falta 2 enlaces, que serían los 2 hidrógenos. Igualmente acá, 2 enlaces carbono, le faltan 2 hidrógenos. Entonces ahora al sumar se dan cuenta que tenemos, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver, déjenme ver. 1, 2, 3. Y aquí tengo 6. Serían 9. Más este que tengo acá serían 10. 10 carbonos. Y de ahí sumo todos los hidrógenos. Me sale 14. Serían 3 más 2 serían 5. Más 2 serían 7. Más 3 serían 10. Y más 2. Y más 2 serían 14. Y oxígenos tengo 1. Esa sería su fórmula molecular. Se dan cuenta que esta fórmula no tiene fórmula empírica porque tenemos el oxígeno con 1, o sea que ya no se puede dividir entre más que solamente el 1, o sea que sería la misma fórmula. Bueno, en la actividad de la unidad 7, de la unidad 1, perdón, la actividad 7 sería precisamente determinar la fórmula molecular de la adrenalina y la fórmula molecular de la estrona. Entonces tienen que hacer lo mismo que tienen acá. Por ejemplo, acá, miren, este carbono tiene sus 4 enlaces. Tiene 1, tiene 2, tiene doble enlace 4. O sea que este tiene 0. Este igual tiene 4 enlaces. Tiene 1, tiene doble enlace, 4 enlaces. En cambio acá, miren, tiene 1, 2, 3. O sea que le falta 1. Aquí debería haber un hidrógeno. Entonces así tienen que analizar y eso les va a tocar en el examen. Bueno, vamos a entrar a otro tema que es muy importante y que van a tener que ponerle cráneo porque son bastantes grupos funcionales. Bueno, entonces vamos a ver. Dice, las características estructurales que hacen posible clasificar los compuestos por su reactividad se llaman grupos funcionales. Un grupo funcional es un conjunto de átomos en una molécula que tienen un comportamiento característico, o sea, un comportamiento igual. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo sería este que está aquí puesto y pueden ver las dos moléculas. Tenemos la molécula de etileno, que es pequeña, y tenemos la molécula de menteno, que es grande. Miren, son diferentes. Bueno, entonces miremos, el doble enlace en la reacción, el doble enlace reacciona igual con bromo en una molécula sencilla como el etileno, que sería esta, y con una molécula de menteno, que sería más grande, que sería esta otra. Bueno, entonces acá el grupo funcional pues sería el alqueno. ¿Ok? Al agregarle bromo se dan cuenta que la reacción que vamos a ver posteriormente, el bromo se adicionó donde estaba el doble enlace. Se dan cuenta que aquí está el bromo. Fíjense que esta solución es roja intensa. Entonces cuando este bromo reacciona con el alqueno, lo que pasa es de que se vuelve la solución incolora. Así nosotros vamos a ver que reacciona. Entonces lo mismo pasa con el meteno, a pesar de que es más grande, como tiene un alqueno, este alqueno reacciona con el bromo, se adiciona y el color pasa de color rojo intenso a color o a incoloro. ¿Ok? ¿Estamos o no?
¿ok? Bueno, entonces tenemos que los dos compuestos, a pesar de que son diferentes, tienen el grupo funcional alqueno y van a reaccionar igual. Bueno, entonces vamos a ver los diferentes grupos funcionales. Vamos a ver enlace carbono-carbono múltiple. Entonces, tengo alqueno, tengo alquino y tengo aromático. Se dan cuenta que tiene enlaces múltiples. El alqueno tiene dobles, el alquino tiene triples, el aromático o areno tiene dobles y es un ciclo. Bueno, entonces aquí tengo lo que es la representación en forma de lo que es los electrones, donde está rojo quiere decir de que tiene electrones, y donde está más verde o está azul es que tiene menos electrones. Tenemos, se dan cuenta que el doble enlace está representado, miren acá, por color rojo, que es donde están los electrones. Y acá en el caso del benceno se dan cuenta que aquí en todo el benceno tienen el color rojo. Bueno, entonces vamos a ver que los grupos funcionales con el carbono unido al heteroátomo, vamos a ver otro tipo de enlaces, y entonces tenemos cuando el carbono está unido a un halógeno, que es X, es halógeno, y ustedes saben que X, los halógenos, ¿quiénes son los halógenos? Pues los halógenos son X es igual a halógenos. ¿Y quiénes son los halógenos? Pues es el flúor, es el cloro, es el bromo y el yodo. Esos serían los halógenos, eso recuérdense de su química. Mira. Bueno, entonces, ahorita tendríamos, si está unido al halógeno, sería halogenuro de alquilo, ¿verdad? Dependiendo, si fuera flúor sería fluoruro, si fuera bromo, bromuro, si fuera cloro, cloruro y si fuera yodo, yoduro. Ahora, si el carbono está unido a un OH, pues se denomina alcohol. Si el carbono, perdón, si el oxígeno está unido a dos cadenas carbonadas, entonces se llamaría éter. Si la amina está unida a, si el carbono está unido a un nitrógeno, se llamaría amina. Y si el carbono está unido a un grupo nitro, que es NO2, pues sería nitro. Entonces, estos nombres se los tienen que aprender, chicos, no hay de otra, ¿verdad? Y tienen que practicarlo desde ahorita para que se logren aprender todos los grupos funcionales que vamos a ver en el curso. Bueno, entonces ahí vamos a dejar la clase el día de hoy, que es la clase número 7, y entonces seguimos a partir de mañana nuestra última clase de la semana. Bueno, entonces que tengan un excelente día y que pues cuando se vuelvan a las clases, si se vuelven a dar, pues vamos a ver estos videos en forma asincrónica. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver
Nos vemos el día de mañana a las 17 horas. Se cuidan y bendiciones. Nos vemos hasta mañana.